toda la alabanza y acción de gracias sea dada al Cordero. Emmanuel, Dios con nosotros, alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Qué bueno, bendito sea el Señor Jesucristo. Yo también, dándole gracias a nuestro Dios con estos cantos tan preciosos y recordando la palabra que nos dice el Señor, que cuando hay dos o tres, en medio de ellos está Jesús. En medio de ellos está Jesús. Y hoy vamos a tener una enseñanza muy preciosa, a la cual le hemos intitulado Una conciencia limpia. Y los hijos de Dios repetimos, una conciencia limpia. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, versículo 1, que nos dice: entonces Pablo, mirando al concilio fijamente, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y vamos a desmenuzar lo que se refiere a esa buena conciencia, que es algo más precioso de lo que tú te imaginas. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre, en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de Israel. Y estamos muy gozosos porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Demos gloria, honra y alabanza al Señor. Y Padre, te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras, y te pedimos que nos des la gracia de un arrepentimiento genuino y que la sangre bendita de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmenso sacrificio en la cruz del Calvario, por el cual somos libres. Porque a quien el Hijo liberare será verdaderamente libre. Y somos libres por la sangre de Jesucristo. La letra mata, pero la gracia da vida. Y por la gracia de Jesús te pedimos, Señor Dios nuestro, que tú estés aquí en medio de nosotros, mostrándonos tu palabra, instruyéndonos en tu camino. Padre Santo, te pedimos que la luz de tu Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre tu preciosa palabra. En el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana hora de México,
y del centro de los Estados Unidos, siendo las 11 de la mañana hora de Nueva York y de Ottawa, siendo las 4 de la tarde hora de Londres y del Reino Unido, siendo las 5 de la tarde hora de París, Roma, Berlín y Madrid, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Estamos con el ganador, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. La palabra de Dios nos habla de la necesidad. Alguien diga necesidad. No lo oí. Necesidad de tener una buena conciencia para servir al Señor. Y el apóstol Pablo estaba seguro, alguien diga seguro, de que tenía una buena conciencia. Y saben, el diablo está muy interesado en dañar nuestra conciencia. Y vamos a ir a Hechos 24, del 14 al 16, que nos dice: pero esto te confieso, que según el camino, por eso esta iglesia se llama Iglesia del Camino, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol Pablo fue muy criticado por estar en el camino y pudo dar testimonio que la única manera en que se puede servir al Dios verdadero es por medio de Jesucristo. Y oiga esto que le voy a decir, porque la ley solo puede cumplirse en Cristo. Repita junto conmigo: la ley solo puede cumplirse en Cristo. Nosotros también debemos estar convencidos que tenemos una buena conciencia, y no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Nuestra conciencia nos da testimonio, dice la carta a los romanos. Esto es muy importante. Mire que hoy vamos a ver cómo nosotros somos libres, pero nos comportamos como si estuviéramos encadenados. Somos libres. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, eres libre. Ya no estamos encadenados, porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. Alguien diga amén, amén y gloria a Dios. Y dice Romanos 2, del 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lo mismo que nos dice la carta a Santiago. Pero no seamos oidores, sino hacedores. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ponga mucha atención en esto porque nosotros no somos judíos. Sin embargo, de alguna manera nosotros nos comportamos como si estuviésemos bajo la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué benditas palabras del apóstol San Pablo. Fíjese cómo él se había apropiado del evangelio, que dice mi evangelio, el evangelio que yo predico. Bendito sea el Señor. Y yo quiero que estemos seguros de que estamos predicando el evangelio de la gracia de Dios. Nuestra conciencia debe estar en absoluta comunión y relación con el Espíritu Santo. Y esto solamente es posible teniendo una vida de comunión con la palabra y la oración y la renuncia al pecado. Hay algo que Dios me mostró ya hace tiempo, que arrepentimiento es renuncia. Arrepentimiento es renuncia. Y Dios te va a dar la gracia de no solamente abandonar, sino de renunciar a toda forma de pecado que haya en tu vida. Nuestra conciencia es juzgada por el Señor. Vamos a leer primer carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6, que dice: sí, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores, ponga mucha atención en esto que voy a leer, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, los misterios de Dios es que Cristo es Dios hecho carne, que Él ha resucitado, que Él, estando vivo, fue masacrado, crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Esos son los misterios de Dios que no conocía el pueblo de Israel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ponga mucha atención en lo que voy a decir. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Alguien diga, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y aquí está la clave.
de lo que quiero decirles. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, aunque no me encuentro con pecado, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Alguien diga amén, amén y gloria a Dios. Así que no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor. Como líderes somos servidores de Cristo. Cada creyente es un servidor de Cristo, es un siervo de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y por lo tanto debemos de ser fieles al Señor, porque vamos a ser juzgados por Él. Y aquí está una verdad tremenda, y es que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no decidan aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. La necesidad de tener una buena conciencia nos dice 1 de Timoteo 1 del 3 al 5. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, acuérdese que el apóstol Pablo era el obispo de Timoteo y Timoteo era pastor y Timoteo estaba muy joven. Y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miren, yo que me he involucrado en el judaísmo, porque nosotros ganamos judíos para Cristo, me he dado cuenta que los judíos tienen muchos libros. El Talmud, la Mishneh Torah, que es una explicación de los primeros 5 libros de la Biblia. El Talmud babilónico y muchos otros libros que a veces, como Cristo mismo nos dice en el Evangelio, le hacen más caso a esos libros que a la palabra de Dios. Y es lo mismo lo que ha sucedido con algunas religiones pseudo cristianas el día de hoy. Y nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. A ver si puede repetirlo junto conmigo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos a repetirlo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. No podemos predicar, enseñar
ni ministrar sin tener amor. ¿Cómo vamos a ganar las almas si no tenemos amor? Tenemos que tener amor para repartir folletos, para testificar, para ganar las almas. También nos dice buena conciencia, que tengamos una buena conciencia y una fe no fingida. El misterio debe ser guardado con limpia conciencia. Nos dice 1 Timoteo 3, del 1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, esto es para los que dicen que no existe la palabra obispo en la Biblia. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Sabe qué quiere decir irreprensible? Que no comete pecado. Tremendo, ¿no es cierto? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Necesitamos de honestidad, sinceridad, abstenernos del alcohol, ir a cantinas. El día de hoy, muchos que se dedican a las ventas, les dice la persona que les va a comprar: oye, pues te espero en la cantina fulana. ¿Quién ha sabido de eso? Levante la mano. Te espero en la cantina fulana, en la cantina mengana. Y entonces tú, como creyente, como hijo de Dios, le dices: pues mejor vamos a un café y ahí platicamos, a bailar. Debemos tener una buena conciencia. También no debemos ser calumniadores, es decir verdades con intenciones de ofender a los demás. Fieles, maridos de una sola mujer, eso quiere decir no fornicarios. Gobernar bien la familia. Debemos tener cuidado de no cauterizar nuestra conciencia. Dice 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahorita me va a comprender lo que voy a decir. Esto es tremendo. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y aquí es cuando la verdadera iglesia cristiana
En el año 300 se desvía para formar lo que hoy se conoce como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La iglesia cristiana nace aproximadamente en el año 38 después de Cristo y sigue hasta el año 300 en que se empieza a desviar. Y fíjese lo que dice la palabra en forma profética, porque esto lo está diciendo Pablo a Timoteo. Prohibirán casarse. ¿Usted conoce alguna iglesia que se dice cristiana que prohíbe casarse? Claro que sí, la Iglesia Católica. La Iglesia ortodoxa, griega y rusa, que obliga a los obispos no casarse. Si eres sacerdote puedes casarte, pero si eres obispo no puedes casarte. Y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Usted conoce alguna iglesia que manda abstenerse de alimentos? Por ejemplo, en la Semana Santa, en la Cuaresma, abstenerse de comer carne y solo comer pescado. Oiga, para algunos es una fiesta. En lugar de comer carne, comer pescado. ¡Uy, qué sabroso! Bueno, no tenemos para comprar salmón, pero pues a lo mejor sardinas, atún, algún otro pescadito barato, tilapia, ¿verdad? Lo podemos comer y para algunos es una fiesta. Entonces eso no es ningún castigo, eso no es ninguna cosa dura de vivir. Ponga atención, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Alguien diga, nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo orar para bendecir los alimentos? Bueno, yo usualmente oro de esta manera. Padre Santo, te damos gracias por estos alimentos que vamos a recibir. Te pedimos que nos caigan bien, que no nos hagan daño, que nos den fuerzas y energías para servirte y que no nos engorden. Yo creí que se iban a reír. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, amén y amén. Y ya, es toda la oración. Algunos pueden orar, bueno Señor, gracias por estos alimentos que nos das, bendícelos y santifícalos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También es correcto y es suficiente. Pero no tomes los alimentos sin bendecirlos. A veces estamos en alguna fiesta, en alguna reunión, pues no hagas una algarabía ahí o un desorden queriendo que todo el mundo ore junto conmigo, pero puedes agachar tu cabeza y hacer una pequeña oración. Le tomas la mano a tu esposa, tu papá, tu mamá,
bendice los alimentos y luego a comer, a cenar en paz. La palabra de Dios nos habla de la apostasía que estamos viviendo y lo que seguirá en el futuro. ¿Qué es lo que estas personas predicarán? Nos dice que escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, prohibir casarse para los siervos de Dios es una doctrina de demonios. Yo creo que nunca lo habíamos visto así, pero es una doctrina de demonios. Abstenerse de ciertos alimentos, como la carne de puerco, es doctrina de demonios. Falsos evangelios como el catolicismo, testigos de Jehová, mormonismo, gnosticismo, evangelio de Tomás, la doctrina de la prosperidad y múltiples cosas contrarias a la palabra. Nos dice que estas personas tienen cauterizada la conciencia, es decir, su conciencia ya no les molesta, ya no les redarguye, porque han pasado demasiado tiempo en la mentira. Evitemos una mala conciencia, nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 22. Me encanta. Acerquémonos, alguien diga acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que permitimos en nuestro corazón va a hacer mucho daño a nuestra vida espiritual. Y oiga esto muy bien, a nuestra salud, a nuestra familia y a la vida de los demás. Por esto no debemos permitir la ofensa, el odio, la amargura y la tristeza. Hace unos días recibí un videoclip, a lo mejor algunos de ustedes lo recibieron también, de un doctor cancerólogo que decía: no permitan el rencor, no permitan el odio, no permitan la amargura, la murmuración, el chisme en sus corazones, porque les va a dar cáncer. Un cancerólogo, no cristiano. Alguien no cristiano está diciendo eso. No permitan la murmuración, el chisme, el odio, porque están comprando un boleto para el cáncer. Un cancerólogo. La ira. O sea que lo mejor que nosotros podemos hacer es tratar de tener nuestro corazón limpio. Limpio.
perdonar y olvidar. Como Dios nos perdona y olvida nuestros pecados. Hace unos días, pues, en la reunión de radicales del jueves pasado, estábamos meditando sobre el libro de Miqueas, reflexionando en los últimos versículos donde dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre el enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, perdonará nuestros pecados y los echará a lo profundo del mar. Bendito sea Jesucristo. Y ese libro de Miqueas, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, mis amados, el mismo profeta que profetizó la venida de Jesús es el mismo profeta que nos está hablando de Mielcamovka, que Dios como tú. Yo no sé lo que tú pienses, pero para mí es algo tremendo. Que Dios como tú, que perdona el pecado, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre el enojo, porque se deleita. ¿Qué quiere decir deleitarse? Algo que es muy sabroso. Se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, perdonará nuestros pecados y los echará a lo profundo del mar. Yo antes creía que el Océano Pacífico era el más profundo de los océanos, pero no, ahora he descubierto que es el Océano Índico. El Océano Índico es el más profundo de los océanos, pues ahí echa Dios nuestros pecados, donde Él ya no los puede ver, entre comillas. Bendito sea el Señor. ¿Cómo tener una conciencia limpia? ¿Alguien sabe cómo tener una conciencia limpia? Nadie, oiga esto, nadie puede tener una conciencia perfecta sin el maravilloso sacrificio de Cristo. Claramente nos dice la palabra que los judíos practicantes necesitan la salvación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ofrecer, ellos tienen que ofrecer sacrificios animales el día de Yom Kippur o día del perdón en el templo. Solo que ya no hay templo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, o sea que ya no pueden ofrecer sacrificios. Y yo creo que Dios permitió que fuese destruida la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén y el templo, para que comprendieran
que no hay otra manera de ser perdonado y lavados nuestros pecados que con la sangre de Jesús. ¿Quién puede decir amén, amén y gloria a Dios? Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, atención, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican ese culto. Nos dice Hebreos 9:9, no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. Los sacrificios animales ni pueden salvar ni pueden perfeccionar a nadie. Hebreos 10:2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Quién está comprendiendo lo que estoy diciendo? Si los sacrificios animales, ponga mucha atención, si los sacrificios animales fueran perfectos, ya no tendrían que ofrecerse. ¿Por qué? Porque las personas ya no tendrían conciencia de pecado. Ya no tendrían que ir a ofrecer sacrificios animales. La sangre de Jesucristo nos ha hecho perfectos para siempre. La sangre de Jesucristo nos ha hecho perfectos para siempre y no necesitamos de nuevos sacrificios. No necesitamos matar animalitos, ni necesitamos participar de la Eucaristía católica, que es un sacrificio supuestamente de Jesucristo. ¿Usted sabía eso? A lo mejor ni siquiera sabía eso. Pero cuando el sacerdote eleva la hostia, está ofreciendo a Jesucristo en sacrificio. Yo lo sé porque tuve una educación católica de primero de primaria a segundo de preparatoria. Fui ministro extraordinario de la Eucaristía y casi diácono. Entonces, estaba yo junto con el sacerdote y cuando el sacerdote eleva la hostia, está ofreciendo a Jesucristo como sacrificio a Dios. Y eso no solamente es una herejía, es una blasfemia. Es una blasfemia. Es un insulto a Dios, porque Jesucristo ya fue sacrificado una sola vez y para siempre. Ahora oiga lo que le voy a decir.
si Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre de nuestros pecados, nosotros ya hemos sido perdonados. No necesitamos más perdón, ya hemos sido perdonados. Esa es la enseñanza de la gracia. La ley mata, pero el Espíritu da vida. Ya no estamos bajo la ley, que hay que ofrecer sacrificios para cubrir temporalmente nuestros pecados, sino que estamos bajo la gracia, por medio de la cual ya hemos sido perdonados. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Dice Hechos 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, nos está hablando del martirio de Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad. Le voy a decir por qué lo echaron fuera de la ciudad. ¿Usted sabe por qué lo echaron fuera de la ciudad? Porque en la ciudad no se podía hacer eso. No se podía apedrear a una persona dentro de la ciudad. No se podía crucificar a una persona dentro de la ciudad. Había que sacarla. Y no podía cruzarse con los sacrificios o con las ceremonias rituales de aquel tiempo, por ejemplo, la Pascua. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Quiere decir que murió en el Señor. Atención, en el capítulo 8, versículos 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo estaba de acuerdo con su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sabe por qué no se fueron los apóstoles? ¿Alguien sabe? Levante la mano. Los apóstoles no se fueron porque los apóstoles representaban a la iglesia. Es decir, que si hubiera una persecución en nuestra ciudad y en nuestro país, yo no me podría ir. Ni el pastor José Luis, ni los pastores que Dios nombre en el futuro, porque representamos la iglesia.
todos se pueden ir. Entonces la gente, ¿a dónde va a ir? Tiene que venir aquí. Tiene que ir a la iglesia de Mitras. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba seguro de que tenía una buena conciencia. ¿Qué le parece a usted eso? Sin embargo, el apóstol Pablo estaba seguro de que él tenía una buena conciencia. Después de tener en sus pies las ropas de Esteban, después de haber arrastrado a hombres y mujeres a la cárcel, decía: yo tengo una buena conciencia. Porque cuando él se convirtió, por medio del lavamiento de la sangre de Jesucristo, estaba convencido de que su conciencia estaba completamente limpia. Ahora yo te quiero preguntar, ¿y tú ya has sido lavado por la sangre de Jesucristo? Porque si has sido ya lavado por la sangre de Jesucristo, tu conciencia debe estar limpia, como la del apóstol Pablo. Cuando él era Saulo, era un bandido, ¿o no? Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Oiga esto, si Dios perdonó al rey David, fornicario, adúltero, asesino, mató a muchos, pero lo que el Señor le tomó en cuenta fue el asesinato del esposo de Betsabé, Urías. Si el Señor perdonó al apóstol Pablo, que persiguió a la iglesia, que estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban y que llevó a hombres y mujeres a la cárcel, si el Señor perdonó a muchos reyes y personas del Antiguo Testamento, ¿no nos perdonará a ti y a mí? Definitivamente, definitivamente. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, esto es lo que tú no puedes entender, pero es la verdad. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido
perdonados. Por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué oramos? Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué le pedimos al Señor que nos perdone? Bueno, como le dijo el Señor a los apóstoles, el que ya ha sido lavado solamente necesita lavarse los pies. Eso significa que si nosotros queremos estar en comunión con el Señor, debemos de orar pidiéndole ser lavados de nuestros pecados recientes, pero en realidad todos nuestros pecados han sido perdonados. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿estás seguro de que tus pecados han sido lavados? Si no estás seguro, pasa al frente y vamos a orar juntos. Pase al frente, no tenga temor. ¿Qué importa a los demás? Lo que importa eres tú, tu salvación, tu limpieza. Pase al frente sin temor y vamos a orar juntos. A la de una, a la de dos, y a la de tres. Vamos a orar. Usted ha escuchado muchas veces el Evangelio cuando decimos, dice el Señor en su palabra, eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Mira, en las palmas de mis manos te tengo marcado. Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios quiere darte las bendiciones de arriba del cielo y de abajo en la tierra. Dios quiere bendecir tu vida de una manera tremenda. Pero el pecado es un obstáculo para nosotros. Como dice Efesios 3:10, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que todos somos pecadores. Efesios 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, quitados de la gloria de Dios. Efesios 2:8 y 9 dice que no puedes hacer nada por lograr que tus pecados sean perdonados, ni hacer obras buenas, ni seguir los 10 mandamientos, ni venir a la iglesia todos los domingos, ni leer la Biblia todos los días, ni orar todos los días, ni dar limosnas, ni dar diezmos, ni dar nada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dios te regala ahorita, en este momento, el don de la fe. Porque la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué manera podemos ser salvos? Dice el Señor en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tú la vida eterna? Levanta tu mano. ¿Quieres la vida eterna? Bueno, dice la palabra del Señor: arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Por la gracia de Dios, Él te va a dar un arrepentimiento verdadero. Ese pecado, esos pecados que tú no puedes abandonar, por la gracia de Dios, los vas a poder abandonar. Te vas a sorprender. Ya no hago esto. Ya no hago lo otro. Y dice el Señor: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego viene la exhortación: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás inscrito en el libro de la vida. Porque todo aquel que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero si tú hoy confiesas que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, y que el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos, serás salvo, serás salva, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hazlo en este momento y repite junto conmigo en voz alta: Dios Todopoderoso, estoy lleno de pecados. Desde niño he cometido pecados. Algunos no he podido dejarlos, pero hoy quiero pedirte perdón y quiero pedirte que me des la gracia del arrepentimiento. Lávame con la sangre de Jesucristo. Renuncio a Satanás, renuncio a sus demonios y te pido, Señor Jesucristo, entres a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Sé mi Salvador y sé mi Señor. Bautízame con el Espíritu Santo. Soy tuyo.
completamente tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Alabe al Señor. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. Sus pecados han sido perdonados. Todos. Pasados, presentes, futuros, han sido perdonados. Su nombre está inscrito con la sangre de Cristo en el libro de la vida. Y nos vamos a ir al cielo en cualquier momento. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos. Nos vamos. Yo quiero irme contigo, tú eres mi familia. Yo quiero irme contigo. Aplaudamos a nuestro Señor.